Bienvenidos al segundo bimestre de la asignatura Bienes y Sucesiones. En este bimestre nos corresponde estudiar temas de gran relevancia ligados a las sucesiones. Por ende, el presente video se centrará en explicar la sucesión por causa de muerte. La muerte define el fin de la existencia de una persona. Por ende, es necesario que su patrimonio sea transmitido a sus sucesores, a fin de proteger a la familia, lo cual guarda relación con los derechos a testar y heredar contemplados en las leyes de la República. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio, en el cual el hecho jurídico de la muerte de una persona produce la transmisión del patrimonio del difunto a sus sucesores. Características de la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte presenta algunas características, y estas son: en la sucesión por causa de muerte se transmite la universalidad de los bienes del causante. La muerte del causante es el hecho que genera la transmisión del patrimonio a los sucesores. El derecho a suceder por causa de muerte es un derecho vinculado a la familia, sustentado en vínculos de parentesco que unen a sus miembros. Tiene el carácter de orden público, ya que no es posible alterar los principios y normas señaladas por la ley mediante actos de la voluntad de las personas. Clases de sucesiones y asignaciones. La sucesión por causa de muerte se clasifica según los siguientes criterios: por el título que acredita la transmisión del patrimonio del causante, por la forma en que se sucede en los bienes, si se sucede en todos los bienes, en una cuota de ellos o en una o más especies. Por el título, a su vez, la sucesión se clasifica en testamentaria, si se sucede en virtud del testamento, intestada o ab intestato, cuando se sucede en virtud de la ley, mixta, cuando se sucede en parte por el testamento y en otra parte por la ley. Por la forma en que se sucede en los bienes, la sucesión puede ser a título universal, cuando se sucede el difunto en la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones o en una cuota de ellos. A título singular, cuando se sucede ya sea en una o más especies o cuerpos ciertos. En cuanto a las clases de asignaciones, estas se clasifican en testamentarias, cuando el causante realiza la asignación en virtud del testamento, e intestada, cuando la asignación se realiza por la ley. Por su contenido o objeto, las asignaciones se clasifican a título universal, en la cual se sucede al causante en la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, o en una parte alícuota de ellos. Estas asignaciones se denominan herencias. A su vez, la herencia presenta tres clases: herencia universal, cuando el heredero sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones; herencia de cuota, cuando el heredero es llamado a suceder al causante en una parte alícuota de sus bienes, derechos y obligaciones, aclarando que el testador es quien determina la cuota; herencia de remanente, cuando el heredero es llamado a suceder al causante en el remanente del patrimonio que ha determinado el causante; a título singular, en la cual el causante señala una o más especies o cuerpos ciertos, o una o más especies indeterminadas de tal género. Hay que aclarar que las asignaciones a título singular se llaman legados. Se reconocen las siguientes clases de legados: legado de especie, cuando se refiere a una o más especies o cuerpos ciertos; legado de género, cuando se sucede el causante en una o más especies de forma indeterminada de cierto género. En cuanto al lugar donde debe procederse a la apertura de la sucesión, en caso de muerte natural se le efectuará en el último domicilio del causante, y si la muerte es presunta, la sucesión se abre en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador. Espero que el presente video ayude a aclarar sus dudas sobre este interesante tema, la sucesión por causa de muerte. Hasta pronto.